Hola, buenas noches. Estamos ya a partir de este momento con la sesión número 4 de la serie Creer. La serie Creer es una serie que venimos desarrollando desde hace un mes aproximadamente, en la cual estamos tomando algunos temas esenciales de la vida cristiana para poder nosotros tratar de pensar, actuar y ser como Jesús. Nuestro propósito en la vida cristiana es ser semejantes a Jesucristo. Y para poder pensar, actuar y ser como Jesús durante esta serie, que son 30 semanas en total, hoy es la sesión número 4, estamos estudiando 10 creencias fundamentales del cristianismo, estamos estudiando 10 prácticas vivenciales de la vida cristiana y 10 virtudes del carácter cristiano. Porque solamente cuando entendemos qué es lo que creemos, qué es lo que practicamos y cómo vivimos los cristianos, es que podemos tratar de desarrollar un estilo de vida en el cual pensamos, actuamos y tratamos de ser como Jesús. Por la obra del Espíritu Santo, con la dirección de su palabra, por la obra del Señor en usted y en mí. El día de hoy corresponde el tema de la Biblia. Quisiera aclarar de que la serie tiene recursos adicionales. Hay un video que compartimos en el transcurso de la semana. Mañana lo vamos a estar compartiendo en la página de Facebook y también en las listas de WhatsApp de los videos que ha producido Randy Frazee, que es el que produjo el material de esta serie. Tenemos la enseñanza los miércoles y además hay un libro. Si alguien quisiera el libro, solicítelo. Nos quedan unos pocos, pero queremos ponerlo en sus manos. Queremos que cumpla el propósito por el cual fue diseñado. Así que esto es un ofrecimiento y los videos de la serie los subimos también a nuestro canal de YouTube para que ahí puedan ser consultados si alguien no puede o alguna semana conectarse a esta hora. Entonces vamos a avanzar con el tema de la serie, porque el compromiso es en 30 minutos tratar de tener un resumen que nos venga a ayudar conforme a lo que leemos en el libro, a lo que vemos en el video, y usamos otros recursos disponibles que queremos poner en sus manos, que nos ayuden a crecer. La pregunta del día de hoy es: ¿cómo puedo yo conocer a Dios y su voluntad para mi vida? Usualmente nos hacemos preguntas. Y esta es una pregunta esencial de la vida cristiana. ¿Cómo conozco a Dios y su voluntad para mi vida? Y entonces por eso es que tenemos una creencia en la cual afirmamos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada, y es nuestra autoridad de doctrina, fe y conducta. Creemos que en la palabra Dios nos habla porque la ha inspirado y ella nos va a guiar y va a ser la autoridad en nuestra vida en cuanto a la doctrina que creemos, la fe que tenemos y la conducta que desempeñamos como hijos e hijas de Dios. Versículos clave de esta sesión están en 2 Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Creemos que con ese propósito y que ese es el fin de la palabra de Dios. Creemos que ha sido inspirada
y es útil para nuestra vida. Útil para ayudarnos de múltiples maneras. Creemos que Dios nos habla. Y que Dios, aunque Él se revela en la creación y en la historia de la humanidad, y podemos ver a Dios actuar de muchas maneras, creemos que la Biblia, que la palabra de Dios es la revelación inspirada de Dios, donde nos muestra su voluntad, donde nos muestra el camino que debemos seguir. La forma fundamental en que Dios se revela a sí mismo y declara su verdad para nosotros hoy es mediante la Biblia. Dice Deuteronomio 4:1, ahora, israelitas, escuchen los preceptos y las normas que les enseñé, para que los pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar en la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les da en posesión. Escuchen los preceptos y las normas que les enseñé, su palabra. ¿Para qué? Para ponerlos en práctica, para poder vivir la vida que honra a Dios. Y dice el verso 2 de Deuteronomio 4, no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del Señor, su Dios. Dios nos habla. Y hay muchísimos versículos que podríamos citar, por causa de tiempo no lo hacemos. Pero Dios nos habla en su palabra para guiar nuestra vida. Pero puede surgir la pregunta, ¿qué es la Biblia? Yo quisiera en los próximos minutos, unos 10 minutos, compartir 2 videos seguidos de producidos por The Bible Project. Usualmente usamos algunos recursos audiovisuales y me parece que son videos bien elaborados que nos cuentan qué es la Biblia y nos resumen la historia de la Biblia. Así que quisiera compartir este video. En realidad son 2 videos, usted los encuentra ahí en la página de YouTube de Bible Project. Ahí están disponibles y espero que sean de edificación para su vida. A mí me gustan mucho, me ponen a pensar y me ayudan. Disfrútelos. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo, pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim,
una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el período del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina, y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel, y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh, y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías. Tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo. Luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús. Y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes, y desde el principio, todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero, ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video. La Biblia es un libro importante, pero es muy largo. Sí, es una colección de muchos libros escritos en un largo periodo de tiempo, pero todos juntos cuentan una sola historia. Entonces, ¿cuál es la historia de la Biblia? Bueno, comienza presentándonos aún hermosamente al autor de toda la realidad, un ser llamado Dios. Y él tiene el poder de tomar el oscuro caos del mundo no creado y traer orden y belleza, y un jardín lleno de vida. Para coronar este logro, Dios designa a estas criaturas llamadas humanidad. O en hebreo, Adán. Ellos son creados a la imagen de Dios. Lo que significa que están comisionados para gobernar este hermoso mundo en el nombre de Dios, desarrollando todo su potencial y creando todavía más belleza y orden. Esta es una historia de los humanos usando su poder para hacer obras significativas y dadoras de vida. Pero la pregunta es, ¿cómo? Sí, la humanidad ahora se enfrenta a una decisión que se representa con un árbol frutal. Así que los humanos podían asociarse con Dios y encontrar libertad al confiar en su conocimiento del bien y del mal. O podían tomar el poder y definir el bien y el mal por sí mismos.
lo que los matará, advierte Dios. Ellos escuchan la voz de una criatura oscura y misteriosa que les dice que la decisión es muy simple. Tomen el fruto, les dará poder y libertad para gobernar el mundo en sus propios términos. Así que ellos escogen este conocimiento y como resultado se vuelven sospechosos y defensivos. Esto lleva a relaciones fracturadas, luchas violentas de poder y eventualmente a una civilización entera, Babilonia, que ha redefinido el mal como bien. Así que Dios dispersa este proyecto humano corrupto. Aquí la historia de la Biblia da un giro importante. Nos acercamos a la historia de un hombre y una mujer que salen de Babilonia, Abraham y Sara. Sí, Dios promete que de ellos surgirá un nuevo pueblo, una nación que tiene otra oportunidad de tomar la decisión correcta. Si tienen éxito, se abrirá un nuevo camino hacia adelante para el resto de la humanidad. Esta es la razón por la que el resto de la historia de la Biblia se trata de esta familia. Y las cosas no salen muy bien. A pesar de la guía personal de Dios, la familia de Abraham se rinde ante la misma tentación, redefinir el bien y el mal en sus propios términos, separados de Dios. Incluso cuando los mejores de entre ellos estaban a cargo, gobernantes que amaban la guía de Dios y tenían sabiduría divina, aún ellos cedieron. Así que Israel fue advertido por sus propios profetas de que estas decisiones los llevarían de nuevo a Babilonia, esta vez como cautivos conquistados viviendo en el exilio. Esto es exactamente lo que sucedió. Así que, incluso con la guía personal de Dios, Israel falla. ¿Quién podría lograrlo? Bueno, los profetas dicen que la historia no ha terminado. Dios enviará un nuevo líder a Israel para cubrir sus faltas y para transformar los corazones y las mentes del pueblo para que puedan tomar la decisión correcta. Así termina la parte de la Biblia llamada Antiguo Testamento y estas promesas quedan en espera. Y luego la historia bíblica continúa en el Nuevo Testamento. Se nos presenta un hombre que viene del linaje de los reyes de Israel, Jesús de Nazaret. Él dijo que traería el cumplimiento de todas estas promesas. Él confrontó esa maldad oscura y misteriosa a la que toda la humanidad se había rendido y resistió su poder. Luego, él anunció que Dios había llegado para gobernar el mundo a través de él mismo. Jesús enseñó acerca de la definición de Dios del bien y el mal. Él dijo que el verdadero poder es servir a otros. De acuerdo con Jesús, es la gente que ama a los pobres e incluso a sus enemigos. Esta es la clase de gente que verdaderamente gobernará el mundo. Esto es confuso, pero también muy hermoso. Sí, así que eso es lo que dice la historia acerca de Jesús, que Él es Dios hecho hombre, para hacer para Israel y para toda la humanidad lo que jamás podríamos haber sido por nosotros mismos. Él vino para tomar las consecuencias de nuestra maldad sobre sí mismo, y su amor sacrificial demostró ser más poderoso que la maldad, incluso más que la muerte misma. Así que ahora la humanidad tiene una nueva decisión. Representada por un nuevo árbol, un madero. Mantenerse en la antigua manera de ser humano o aventurarse en este nuevo camino. Y en esta historia, aquellos que eligen el camino de Jesús se encuentran a sí mismos empoderados por el poder de Dios. Las personas que saben que son amadas y perdonadas por Dios pueden volverse personas que aman y perdonan a otros. El movimiento de Jesús se dispersó rápidamente a través del mundo, formando estas nuevas comunidades, personas que siguen el camino de Jesús. Pero se enfrentan con problemas. Había persecución externa por parte de las personas en autoridad e internamente había confusión, incluso transigencia. Sí, porque seguir a Jesús es muy difícil. Así que los líderes del movimiento llamados apóstoles escribieron cartas para consolar y desafiar a estas comunidades, para permanecer fieles en el difícil camino de Jesús. Y ellos son llamados a esperar el día en el que Jesús vendrá y cambiará todo. Así que la Biblia termina apuntando hacia el día en el futuro cuando todo lo malo será corregido, cuando el mal será erradicado, el cielo y la tierra serán unidos y la humanidad podrá gobernar el mundo, juntos en el amor y el poder de Dios. Ok, así que esa es la historia de la Biblia. Ella contiene juntos todos estos libros. Lo que es interesante es que cada libro contiene una clase diferente de literatura que contribuye a la historia de manera única. Esto es lo que el siguiente video comenzará a explorar. Espero que a usted le haya gustado este video de los que produce The Bible Project, con la esperanza de que sea útil, ¿verdad?
me pareció bastante prudente usarlo como parte de esta sesión que estamos estudiando acerca de la Biblia. Proverbios 35 y 6 dice: toda palabra de Dios es digna de crédito. Podemos confiar. Dios protege a los que en Él buscan refugio. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como a un mentiroso. Tenemos que entender que la palabra de Dios es fiel y es verdadera, y que en ella está el consejo de Dios para nuestras vidas. Entendemos que las Escrituras tienen autoridad, y la autoridad viene de Dios mismo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esa es una creencia esencial, fundamental de la fe cristiana. Creemos que la forma fundamental en que Dios se revela a sí mismo y declara su verdad para nosotros hoy es mediante su palabra. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. Escribe Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 21. Dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, refiriéndose a los profetas, que era parte de las escrituras del Antiguo Testamento, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Dios inspiró las escrituras. Provienen de su voluntad y no de la voluntad u ocurrencia de ningún ser humano. Y creemos que las escrituras tienen un propósito. Dice el pasaje lema que hemos elegido para esta sesión, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué es útil? ¿Para qué propósito? Según estos versículos que le escribe Pablo a Timoteo. Dice, es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios, usted y yo, que estamos llamados a vivir para servirle a Él, dice, esté enteramente capacitado para toda buena obra. Dios quiere moldear nuestra vida, nuestro carácter y direccionar nuestro caminar diario a través de su palabra para poder hacer su voluntad. El Salmo 119 en los versos 1 y 2 dice: dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor, conforme a la palabra del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Los versos 3 y 4 dice, jamás hacen nada malo porque se dejan transformar. Dice, sino que siguen los caminos de Dios. Porque se supone que usted y yo como cristianos debemos procurar dejar de hacer lo que no agrada a Dios para hacer su voluntad, para seguir sus caminos. Y culmina el verso 4 diciendo, tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. La palabra de Dios existe para que la vivamos, para que la pongamos en práctica. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Deberíamos vernos muy a menudo en el espejo de la palabra de Dios y deberíamos pedirle a Dios que cada día su palabra nos hable y nos examine y nos escudriñe y penetre hasta lo más profundo de nuestro ser para que se pueda hacer vida en ti y en mí. El verso 13 de Hebreos 4 dice, ninguna cosa creada escapa
a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Que la palabra nos ayude a ser hallados fieles. Que podamos ser vistos como hombres y mujeres que hemos determinado hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios, dejar que su Espíritu trabaje y culmine la obra que Dios ha empezado, y que su palabra sea como esa lámpara a nuestros pies, que sea como esa luz en nuestro caminar diario. Apocalipsis, en uno de sus últimos versículos, dice en el capítulo 22, verso 18, a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Es una advertencia seria. Y el verso 19 dice, y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Tenemos que acercarnos a la palabra, deseosos que Dios nos hable, sabiendo que es fiel y verdadera, sabiendo que Él la inspiró y la dejó para que sea útil para nuestra vida, para poder cumplir los propósitos de Dios. Que la palabra de Dios es la palabra revelada de Dios, que está completa, no le hace falta nada. Y por eso no podemos dejarnos llevar por ningún tipo de doctrina o corriente nueva, sea humana, filosófica o proveniente aún del mismo reino de las tinieblas. Tenemos que ser cuidadosos en nuestro manejo y estudio de la palabra de Dios. La Biblia es crucial. Por eso creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada y que es nuestra autoridad de doctrina, fe y conducta. Recuerden, toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para instruirnos en la justicia, a fin de que usted y yo estemos enteramente capacitados para vivir en esas buenas obras que Dios desea que usted y yo caminemos. ¿Qué le parece si oramos? Señor, te damos gracias por este espacio en que podemos reflexionar en tu palabra, por este espacio en que podemos estudiarla, por este espacio en que podemos acercarnos a ti. Con humildad te pedimos perdón si no le damos a la Biblia el lugar que merece, si no te prestamos la atención que tú mereces, Señor, cuando nos hablas a través de ella. Perdona las veces en que sabiendo y conociendo tu voluntad no la hemos puesto en práctica. No queremos ser oidores olvidadizos de tu palabra, sino queremos ser hacedores de ella. Háblanos, bendícenos, confróntanos, Señor. Creemos que tú inspiraste las sagradas escrituras, que son tu palabra, que es fiel y verdadera y que es útil para nuestra vida. Por eso te pedimos que podamos ser hallados fieles y diligentes a la hora de relacionarnos con las sagradas escrituras. Te pedimos que nos bendigas, Señor, y que nos ayudes cada día para poner en práctica las enseñanzas que hay en ella, para poder atender la voz tuya, Señor, y que podamos dejar que tu Espíritu Santo siga trabajando en nosotros, para que tú, el que empezó la buena obra en nosotros, la culmines. Moldéanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias por conectarse en este espacio. Queda usted invitado para acompañarnos la próxima semana a 7:30 en la transmisión en vivo de la quinta sesión de la serie Creer. Recuerde
que los videos quedan colgados en la página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Así que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y sobre mí, que nos dé paz, que podamos ver su voluntad puesta en práctica en nosotros. Que el Espíritu Santo nos dirija y nos ayude a ser los hombres y las mujeres que Dios quiere que seamos. Que Dios le bendiga y que tenga usted una excelente semana. Hasta luego. Creer. Viva la historia de la Biblia para ser como Jesús. Creer es una experiencia única de discipulado que nos muestra cómo ser más semejantes a Jesús. Su referencia principal es una Biblia panorámica y temática que contiene las porciones de la palabra que nos guían en la aventura de pensar, actuar y ser como Jesús, arrojando luz sobre las verdades que creemos, nuestras acciones y nuestro carácter. Creer incluye pasajes de las Escrituras cuidadosamente seleccionados, 30 ideas clave de la Biblia, 10 verdades fundamentales, 10 prácticas o disciplinas espirituales clave y las 10 virtudes clave que exhibe todo discípulo de Cristo. Ahora que conoce la historia, vívala con creer.